Isidora notó el cambio por primera vez a principios de septiembre, cuando regresó a dar clases de matemáticas en la preparatoria Benito Juárez después de las largas vacaciones de verano. Oswaldo empezó a llegar tarde a casa, no a las 7 de la tarde, como había sido costumbre en todos los años de su matrimonio, sino a las 9, a veces incluso a las 10. Los primeros días lo había explicado por nuevos proyectos en el trabajo, clientes importantes de la capital que requerían atención especial, reuniones interminables con proveedores de material de oficina. Isidora asintió, creyendo, poniendo la cena en el microondas y calentándola, cuando por fin apareció en el umbral de la puerta. Intentó hablar de su día, de los nuevos alumnos, de lo difícil que era explicar álgebra a niños que apenas sabían sumar fracciones, de incidentes graciosos en el recreo. Pero Osvaldo la miraba de reojo, masticando en silencio y deprisa, como si tuviera prisa por llegar a alguna parte, aunque el día estaba llegando a su fin y no había prisa. Al cabo de una semana dejó de fingir que escuchaba. Se limitaba a sentir en los lugares adecuados. Su tenedor se movía mecánicamente del plato a la boca. Su mirada estaba perdida. Y entonces se levantaba de la mesa, murmuraba algo sobre estar cansado y se iba al dormitorio. La puerta se cerraba e Isidora se quedaba sola en la cocina, mirando la cena sin comer y la silla vacía de enfrente. Pero lo que más había cambiado era el teléfono. Antes Osvaldo podía dejarlo en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, junto a las llaves, en el cuarto de baño, en un estante, en el sofá, entre los cojines. Isidora podía cogerlo para mirar la hora o consultar el tiempo, y era natural, no avergonzaba a nadie. Ahora era diferente. El teléfono nunca salía de sus bolsillos. Incluso cuando Osvaldo iba a ducharse, lo llevaba consigo, colocándolo sobre la tapa del inodoro, de donde salían los breves sonidos de notificación. Cuando la pantalla se encendía en su presencia, cogía el aparato tan rápido como si temiera que Isidora viera el nombre de la persona que llamaba o el texto del mensaje. Ella no iba a comprobar su correspondencia. Nunca había sido el tipo de esposa que hurgaba en los bolsillos ajenos y leía los mensajes de texto de otras personas. Lo consideraba humillante tanto para ella como para él. Pero el mero hecho de este nuevo secretismo, este nerviosismo, le arañaba algo muy dentro, dejándole una sensación desagradable que no podía nombrar. Pasaron algunos días más. Osvaldo se volvió irritable. Pequeñas cosas a las que antes no había prestado atención ahora lo enfurecían. Isidora se olvidó de comprarle su café favorito, y él se quejó de que en esta casa no pensaran en nadie. Ella le pidió que arreglara el grifo de la cocina, que llevaba 3 semanas goteando. Él replicó que no tenía tiempo para esas tonterías, que llamara a un fontanero. Ella le propuso hacer una excursión de fin de semana al lago, como hacían todos los otoños. Una noche, era miércoles, Isidora decidió que no podía seguir callada. Oswaldo estaba sentado en el sofá, mirando la pantalla de su teléfono, escribiendo rápidamente. Sus dedos volaban por el teclado, y tenía una leve sonrisa en la cara, el tipo de sonrisa que ella no había visto en mucho tiempo, al menos no cuando él la miraba. Isidora se acercó, se sentó a su lado y le puso suavemente la mano en el hombro. Él se estremeció y bajó rápidamente la pantalla del teléfono. Osvaldo, tenemos que hablar. No levantó la vista. El teléfono estaba en su regazo, con la pantalla mirando hacia el sofá. ¿Sobre qué? La voz era plana, casi indiferente. De nosotros. Ahora eres diferente. Casi nunca hablamos. Siempre estás ocupado. Siempre en algún lugar de tus pensamientos. Me estás evitando, Osvaldo. Lo noto. Por fin colgó el teléfono y la miró. No había calidez en su mirada, solo irritación, apenas contenida. Isidora, ahora no. No, en serio. He tenido una semana dura. Estoy cansada. No puedo estar discutiendo cada noche algún problema fantasioso. ¿Extravagante? A Isidora le temblaba la voz. Osvaldo, soy tu mujer. Hace 12 años que vivimos juntos, y veo que algo anda mal. Solo quiero entender qué pasa. Es una pregunta normal. No pasa nada, levantó la voz, y fue tan repentino que Isidora retrocedió. Estoy trabajando. Intento ganar dinero, tener una carrera, proporcionarnos una vida normal. ¿No te basta con eso? ¿Quizá no me esfuerzo lo suficiente? Eso no es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es?
¿Que no me siento contigo todas las noches y hablamos de tu día en la escuela? Isidora, ya no somos estudiantes. Tengo responsabilidades, serias responsabilidades. Se levantó bruscamente, metió el teléfono en el bolsillo de los vaqueros y se dirigió a la puerta principal. Isidora lo miró, sintiendo que el resentimiento crecía en su interior, mezclado con incomprensión. ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo. Necesito tomar el aire, dijo por encima del hombro, sin volverse siquiera. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un sonoro silencio. Isidora se sentó en el sofá y se quedó mirando la puerta cerrada. Solían pasear juntos por las tardes, cogidos de la mano, hablando de planes para el futuro. Él no se alejaba de ella en medio de una conversación. Las cosas solían ser diferentes. Se levantó, se dirigió a la cocina y se sirvió agua. Las manos le temblaban ligeramente. En algún lugar de su mente empezaba a darse cuenta de que Patricia probablemente tendría razón, que todos esos indicios se iban sumando hasta formar una imagen. Pero le daba miedo admitirlo. Al día siguiente, jueves, Isidora quedó con Patricia después del colegio. Patricia trabajaba como enfermera en el Hospital Municipal de San Rafael y terminaba su turno a las 3 de la tarde, por lo que solían verse a esa hora. Coincidieron en un pequeño café de la calle Constitución, un lugar acogedor con mesas de madera gastada y un menú de 3 platos. La dueña, una mujer gorda llamada Rosario, las conocía de vista y siempre traía café sin hacer preguntas. Patricia apareció 10 minutos después que Isidora, todavía con el uniforme de médico y el pelo recogido en una apretada coleta. Se dejó caer en la silla de enfrente, pidió un expreso doble y miró a su amiga con atención. «Tienes un aspecto horrible», dijo sin rodeos. «Gracias, tú también estás preciosa», intentó bromear Isidora, pero le falló la sonrisa. «¿Qué ha ocurrido?». Isidora comenzó a contar su historia, sobre cómo había cambiado Osvaldo en el último mes, sobre las llegadas tardías a casa, sobre el teléfono que ahora guardaba como un secreto de Estado, sobre su frialdad, sobre su irritación, sobre cómo había huido la noche anterior sin escucharla. Las palabras llegaban despacio, con pausas, porque era doloroso decirlo todo en voz alta. Patricia escuchaba en silencio, tomando de vez en cuando un sorbo de café. Su rostro fue revelando una expresión que Isidora conocía muy bien, una mezcla de simpatía y la dura verdad que nadie quería oír, pero que era necesario decir. Cuando Isidora hubo terminado, Patricia dejó la taza a un lado y cruzó las manos sobre la mesa. «Isidora», comenzó lentamente, «¿te das cuenta de que esto es un clásico? Un libro de texto, podríamos decir. ¿A qué te refieres? Llega tarde. No suelta el teléfono ni un segundo. Evita la intimidad. Se irrita a la mínima. Se aleja cuando intentas hablar con él». Patricia enumera rizando los dedos. «Isidora, soy enfermera desde hace 11 años. He visto cientos de parejas. Conozco las señales. Todo apunta a una cosa. Él tiene a alguien». Isidora sintió que se le apretaba el interior. El aire de la cafetería era de repente demasiado denso, demasiado cargado. Lo había pensado, por supuesto. Lo había dejado en algún lugar de la periferia de su mente. Pero oírlo en voz alta de otra persona, de una amiga en la que confiaba, era algo totalmente distinto. Hacía que la conjetura fuera real. «No lo sabes con seguridad», objetó Isidora, pero su voz sonó insegura incluso para sí misma. «No, no lo sé. No te lo puedo garantizar al 100%, pero lo he visto suficientes veces como para reconocer el patrón. Mi hermana Leticia pasó por lo mismo hace 3 años, ¿recuerdas? Su marido se comportó exactamente igual, y luego resultó que había estado teniendo una aventura con una chica de contabilidad durante 6 meses. Incluso le alquiló un piso en el barrio. Osvaldo no es así», Isidora sacudió la cabeza. «Él no... Hemos pasado muchas cosas juntos. Isidora, escúchame». Patricia se inclinó más hacia ti, con voz más tranquila pero no menos seria. «No digo que sea un mal hombre. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. A veces los hombres se cansan de la rutina y buscan algo nuevo. No es una excusa, pero es la realidad. Y no te lo digo para molestarte. Te lo digo porque tienes que estar preparada. Si esto es un engaño, y si se llega al divorcio, tienes que pensar en ti, sobre tus derechos, especialmente tu casa». «¿La casa?», intervino Isidora, frunciendo el ceño. «Sí, la casa. La comprasteis juntos hace 8 años, ¿verdad? Pero el dinero principal lo pusieron tus padres.
Tu madre dio todos sus ahorros para el pago inicial. Esto es importante, Isidora. Si hay un acuerdo de propiedad, necesitas tener pruebas, documentos, testigos, un abogado, un buen abogado que no permita que te hagan daño. Isidora se quedó callada, mirando su taza. El café hacía tiempo que se había enfriado, pero ella no se dio cuenta. La palabra divorcio sonaba en su cabeza como algo irreal, como una palabra de otra vida. Llevaba 12 años casada con Osvaldo. 12 años eran casi la mitad de su vida adulta. Se conocieron cuando ella tenía 22 años. Él fue su primer hombre serio. Se casaron un año después, compraron una casa con la ayuda de los padres de ella. La amueblaron juntos. Soñaron con tener hijos, aunque nunca llegaron. Ella pensaba que podrían hacer frente a cualquier dificultad, que el amor, aunque no tan ardiente como al principio, seguía siéndolo bastante fuerte. No quiero creerlo, dijo Isidora en voz baja. Lo sé. Patricia cruzó la mesa y le cogió la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Nadie quiere hacerlo, pero es mejor estar preparado y cometer un error que ser sorprendido con la guardia baja y perderlo todo. Vuelve a hablar con él. Inténtalo de verdad. Quizá me equivoque. Tal vez solo esté estresado por el trabajo. Pero si vuelve a alejarse de la conversación, si empieza a enfadarse y a culparte otra vez, prepárate para lo peor. Permanecieron sentados en la cafetería durante una hora más o menos. Patricia trató de desviar la conversación hacia otros temas. Les habló del nuevo médico de la clínica, un joven egocéntrico que había cabreado a todo el mundo en su primera semana de trabajo, de cómo su hija Camila había vuelto a suspender geografía y ahora tendría que contratar a un profesor particular. Isidora escuchaba a medias, asintiendo, tratando de sonreír en los lugares correctos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en Osvaldo, en su casa, en el hecho de que toda su vida podía venirse abajo en cualquier momento. Cuando se separaron a la salida del café, Patricia le dio otro fuerte abrazo a su amiga. Aguanta, y llámame si necesitas algo, cuando quieras. Isidora asintió y se dirigió a la parada del autobús. El autobús la llevaba a casa en 20 minutos. Caminó hasta el porche, abrió la puerta e inmediatamente se sintió vacía. Osvaldo se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota garabateada descuidadamente en un trozo de papel. Llegaré tarde al trabajo. No me esperes levantada para cenar. Isidora cogió la nota, volvió a leerla, la arrugó despacio y la tiró a la papelera que había bajo el fregadero. Se dirigió al salón, se tumbó en el sofá y encendió la televisión. Había una especie de melodrama en la pantalla. Una mujer llorando, un hombre explicándole algo, música dramática. Isidora miraba, pero no veía. Se quedó sentada en la habitación en penumbra y trató de averiguar cuándo empezó todo a desmoronarse. ¿Hubo algún momento en que pudo haberlo evitado? ¿O hacía tiempo que Osvaldo había tomado una decisión y ella no se había dado cuenta? Hacia las 9 de la noche sonó el teléfono. Isidora se sobresaltó y lo cogió. En la pantalla apareció un número desconocido con el prefijo de otra ciudad, San Miguel de Allende, donde vivía su madre. El corazón le dio un vuelco. Amapola nunca llamaba desde un número desconocido. Isidora contestó y se llevó el teléfono al oído. ¿Hola? ¿Isidora? Soy Bernardita. Bernardita Esquivel, una amiga de tu mamá. La voz era ansiosa, cansada. Isidora se enderezó en el sofá, sintiendo todo tenso en su interior. Bernardita, ¿qué pasa? ¿Dónde está mamá? Está en el hospital, Isidora. Tiene neumonía. Los médicos dicen que es grave. Lleva 3 días con fiebre en casa, pensando que se le pasaría, pero ayer empeoró. Un vecino llamó a una ambulancia. Ahora está en cuidados intensivos, pero su estado se ha estabilizado. Necesita cuidados constantes, Isidora. Está débil, muy débil. Tienes que venir. Isidora sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Mamá, hospital, cuidados intensivos, neumonía. Las palabras daban vueltas en su cabeza, pero no formaban una imagen coherente. Su madre siempre había sido una mujer fuerte y sana. Incluso con 59 años, trabajaba, llevaba la casa, iba al mercado a comprar. ¿Cómo pudo caer enferma tan repentinamente? Ya me voy, dijo Isidora. ¿Cómo se encuentra? ¿Está consciente? ¿Puede hablar? Sí, pero muy poco.
Los médicos le están dando antibióticos y suero. Dicen que ya pasó el pico de su enfermedad, pero va a ser una larga recuperación. No puede estar sola Isidora, ¿lo entiendes? Alguien tiene que estar ahí para ella. Lo comprendo. Estaré allí en 3 horas. Dile que estoy en camino. Díselo. Se lo diré. Ven rápido, hija mía. La conexión se cortó. Isidora dejó el teléfono sobre el regazo y permaneció unos segundos sentada, intentando comprender lo que había oído. Luego se levantó de un salto, fue al dormitorio y empezó a guardar sus cosas en la bolsa de viaje. Ropa interior, camisetas, vaqueros, un jersey, por si hacía frío en el hospital, cepillo de dientes, peine, cargador del móvil. Sus manos se movían automáticamente. Sus pensamientos estaban ocupados con su madre. Envió un mensaje a Osvaldo. Mamá está en el hospital de San Miguel. Neumonía. Su estado es grave. Voy a verla ahora mismo. No sé cuándo volveré. Estaré en contacto. Pulsé enviar. Dejé el teléfono sobre la cama y seguí haciendo la maleta. 5 minutos después, comprobaba que el mensaje había sido entregado, pero Osvaldo no lo había leído. Al cabo de otros 10 minutos, ocurrió lo mismo. Isidora apretó los dientes. Se colgó el bolso al hombro y salió de casa. Afuera hacía fresco. El viento agitaba las hojas de los árboles. Isidora cogió un taxi y le dijo que la llevara a la estación de autobuses. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, intentó entablar conversación, pero ella respondió brevemente que tenía prisa, y él se calló. El viaje duró 15 minutos. La estación de autobuses la recibió con ruido, olor a tubo de escape y tablones de horarios parpadeantes. Isidora fue a la taquilla y compró un billete para el siguiente autobús a San Miguel de Allende. Salía a las 22:00, 20 minutos después. Caminó hasta el andén, se sentó en un banco y volvió a revisar su teléfono. Osvaldo seguía sin contestar. El autobús llegó puntual. Isidora subió los escalones, encontró su asiento junto a la ventanilla, en el centro de la cabina. Una mujer y un niño se sentaron a su lado, un niño de unos 5 años con los ojos fijos en su tableta. Isidora apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos. El motor rugió y el autobús arrancó. La ciudad quedaba atrás. Por delante quedaban 3 horas de carretera nocturna. El hospital donde yacía su madre. Lo desconocido. Y en casa estaba su marido, que probablemente hacía mucho tiempo que no era su marido. Pero eso no importaba ahora. Lo único que importaba ahora era mamá. El autobús llegó a San Miguel de Allende alrededor de la 1 de la madrugada. Isidora salió a la estación desierta, donde solo ardían algunas tenues farolas, y cogió un taxi al Hospital San José. El taxista se quedó callado, lo que le vino bien. No tenía fuerzas para hablar. 15 minutos más tarde, pararon en un edificio gris de 3 plantas, con el revoque desconchado y un letrero descolorido. Isidora pagó, cogió su bolso y entró. La enfermera de noche, una mujer cansada de unos 40 años con profundas arrugas alrededor de los ojos, le indicó el camino a una habitación del primer piso. Isidora subió las chirriantes escaleras, empujó la puerta y se quedó helada en el umbral. Su madre yacía en una estrecha cama de hierro junto a la ventana, conectada a un gotero. Tenía la cara pálida, casi gris, los ojos cerrados, la respiración agitada e irregular. Isidora se acercó en silencio. Se sentó en una silla junto a la cama y cogió la mano de su madre. Tenía la piel caliente y seca. «Mamá», susurró, «soy yo, ya estoy aquí». Amapola abrió los ojos. Tenía la mirada nublada, pero reconoció a su hija y apretó los dedos débilmente. «Isidora, está aquí». «Claro que está aquí. No me iré a ninguna parte. Estaré contigo hasta que te recuperes». Madre intentó sonreír, pero fue más bien una mueca. Luego sus ojos volvieron a cerrarse y cayó en un sueño intranquilo. Isidora se incorporó sin soltarle la mano y miró a su madre. Amapola siempre le había parecido tan fuerte, indestructible. Incluso después de la muerte de su padre, 8 años atrás, no se había derrumbado. Seguía trabajando, manteniendo la casa en funcionamiento, ayudando a los vecinos. Y ahora yacía en una cama de hospital, pequeña e indefensa. Durante los primeros días, Isidora casi no salió del hospital. Dormía en un catre que las enfermeras traían a la habitación. Comía lo que podía comprar en el armario de la planta baja. Bollos secos,
sopa fría, café demasiado fuerte. Amapola mejoró lentamente, paso a paso. Su temperatura bajaba, su respiración se estabilizaba. Empezaba a hablar más, aunque su voz seguía siendo débil. Al cuarto día, el médico, un joven de atentos ojos marrones, le dijo a Isidora que lo peor ya había pasado, pero que mamá necesitaba un largo periodo de recuperación, reposo y cuidados. Y cuidados. ¿Pueden darle el alta?, preguntó Isidora. En unos días, si las cosas no empeoran, pero necesita supervisión en casa. No debe quedarse sola, al menos durante los primeros 15 días. Yo me quedaré con ella, dijo Isidora sin vacilar. El médico asintió y se marchó, e Isidora regresó junto a la cama de su madre. Amapola la miró con una gratitud que no requería palabras. Al sexto día, Amapola recibió el alta. Isidora paró un taxi, ayudó a su madre a vestirse y bajó las escaleras. La casa de Amapola estaba en las afueras de la ciudad, en una calle tranquila llamada Las Flores, donde crecían viejas acacias y apenas circulaban coches. Era una casita de una sola planta, con pintura amarilla descolorida en las paredes, un patio minúsculo y una terraza donde había macetas con geranios. Isidora recordaba cada rincón de aquella casa. Allí había pasado su infancia, había aprendido a andar, a leer, a soñar. Acomodó a su madre en el dormitorio, trajo sábanas limpias, abrió la ventana para que entrara el aire. Amapola se tumbó en la cama y cerró los ojos, aliviada. «Qué bien se está en casa», susurró. «Descansa un poco, yo prepararé la cena». Isidora entró en la cocina, pequeña, con baldosas agrietadas en el suelo y una vieja cocina de gas. No había casi nada en el frigorífico. Era evidente que mamá no se había aprovisionado antes de caer enferma. Isidora hizo una lista y salió. La tienda estaba a 3 manzanas, en la esquina de la plaza principal. Mientras caminaba por las calles que le resultaban familiares, algo en su interior la estremeció. Todo era igual que 10 o 15 años atrás. Las mismas casas bajas con el yeso desconchado, los mismos letreros en las tiendas, los mismos ancianos en los bancos junto a la fuente. San Miguel era un pueblo pequeño donde el tiempo pasaba más despacio, donde todos se conocían y se recordaban. Isidora creció aquí, se graduó en el instituto, soñaba con ir a la gran ciudad y labrarse una carrera. Así que fue a la universidad, se hizo profesora, se casó, y ahora estaba de vuelta, y de algún modo no era triste. Más bien tranquila. En la tienda compra verduras, pollo, arroz, pan y fruta. El tendero, don Eugenio, un anciano de bigote gris y ojos amables, la reconoció enseguida. Isidora Crespo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, niña? Hola, don Eugenio. No estaré aquí mucho tiempo. Mamá está enferma, la estoy cuidando. Sí, oí lo de Amapola. Neumonía, dicen. ¡Qué miedo! Salúdala de mi parte. Dile que estamos rezando por ella. Gracias, lo haré. Isidora pagó, tomó las maletas y se fue. De camino a casa, se encontró con Bernardita Esquivel, la misma mujer que la había llamado el primer día. Bernardita estaba en la puerta de su pequeña tienda, frente a la iglesia, colocando su mercancía, conservas, jabón, cigarrillos y otros artículos. Cuando vio a Isidora, sonrió ampliamente y corrió hacia ella. «Isidora, ya estás aquí. ¿Cómo está mamá? Hoy le han dado el alta, ya está en casa. Todavía está débil, pero los médicos dicen que estará bien». «Gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Amapola es una buena persona. Somos amigos desde hace 30 años, ¿te imaginas? Desde el instituto. Si necesitas algo, solo pídelo. ¿De acuerdo? Siempre estoy aquí para ti». «Gracias, Bernardita. Eso es muy conmovedor». Se abrazaron e Isidora siguió su camino. Bernardita permaneció de pie junto a su banco, agitando la mano a su paso. En casa Isidora preparó un caldo ligero de pollo, arroz hervido, verduras picadas. Alimentó a su madre con una cuchara, pues estaba demasiado débil para sostenerse. Amapola comió despacio, a pequeños sorbos, pero se comió casi todo el plato. «Está bueno», dijo en voz baja. «Eres una buena cocinera, hija mía». «He aprendido de ti», sonrió Isidora. Por la noche, cuando su madre se durmió, Isidora sacó el teléfono. Hacía horas que no lo revisaba, y ahora vio que Osvaldo aún no había respondido a su mensaje. Habían pasado más de 24 horas.
Frunció el ceño y marcó su número. Los pitidos. 1, 2, 3, 4. Por fin contestó. ¿Sí? Su voz era corta, irritada. Osvaldo, soy yo. ¿Recibiste mi mensaje? Lo recibí. ¿Y? ¿No tienes nada que decir? Severnetum, ¿qué quieres oír, Isidora? Estoy ocupada. Estoy ocupada en el trabajo. No puedo hablar ahora. Mi mamá estuvo en el hospital, con neumonía. Me fui a otra ciudad para cuidarla y ni siquiera te molestaste en preguntarme cómo estaba. Una pausa, luego un suspiro. Bueno, ¿y cómo está? La voz sonaba mecánica, sin una sombra de implicación. Isidora apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Hoy le han dado el alta. Está mejor, pero necesita cuidados. Me quedaré aquí unas semanas más. De acuerdo. ¿Está bien? ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más? Isidora, estoy muy ocupado. Te llamaré más tarde, ¿vale? Y colgó sin esperar respuesta. Isidora se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo la frialdad en su interior. Ni siquiera intentó fingir que le importaba. Ni siquiera le preguntó si necesitaba ayuda, dinero, algo. Simplemente se lo quitó de encima como a una mosca molesta. Le escribió a Patricia. Osvaldo se comporta como un completo extraño. Ni siquiera preguntó por mamá como es debido. La respuesta llegó unos minutos después. Isidora, te lo dije, prepárate. Esto no va a terminar bien. Pero ahora piensa en mamá. Ella es más importante. Ya lo resolveremos más tarde. Isidora colgó el teléfono y salió a la terraza. La noche era cálida. Las estrellas brillaban. A lo lejos ladraba un perro. Se sentó en un viejo banco de madera que su padre había hecho con sus propias manos y se quedó en silencio. De algún modo era más fácil respirar aquí, en la casa de su infancia, lejos de Osvaldo y de todos los problemas. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo constante. Isidora se levantaba temprano, preparaba el desayuno para su madre, la ayudaba a lavarse, a vestirse y a tomar su medicina. Amapola estaba cada día más fuerte. Había recuperado la tez, la voz era más firme, podía sentarse en una silla junto a la ventana y leer el periódico. El médico venía cada 3 días a ver cómo estaba y decía que todo iba bien. Entre los cuidados a su madre, Isidora encontraba tiempo para sí misma. Paseaba por la ciudad recordando su infancia. Aquí estaba la calle donde solía montar en bicicleta y donde una vez se rompió la rodilla de tal manera que aún tenía una cicatriz. Aquí estaba la escuela, el viejo edificio de tejas rojas al que había asistido desde los 6 hasta los 15 años. Aquí está el parque donde se dio su primer beso, con un chico llamado Ernesto, que luego se marchó a la capital y nunca volvió. Una tarde, era su segunda semana aquí, Isidora entró en el parque y vio una figura familiar en un banco. Un hombre de unos 35 años, con mono de trabajo, pelo corto y oscuro y rostro cansado. Comía un bocadillo y miraba hacia el patio donde jugaban los más pequeños. Isidora se acercó y reconoció a Celedonio Gutiérrez, su compañero de clase. ¿Celedonio? Se dio la vuelta, entornó los ojos y se le dibujó una sonrisa en la cara. Isidora Crespo. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces por aquí? He venido a ver a mi madre. Estaba enferma. ¿Y tú? ¿Sigues viviendo en San Miguel? ¿A dónde iría? Se encogió de hombros. Trabajo en un taller de reparación de coches en la calle Hidalgo. Arreglo coches, motos, lo que haga falta. Vivo en la antigua casa de mis padres. Casado, 2 hijos. Señaló un parque infantil donde 2 niños de 5 y 7 años correteaban alrededor de un tobogán. Esos son míos. Son unos gamberros. Isidora se sentó a su lado en un banco. Se pusieron a hablar. Celedonio contó su vida. Cómo se casó a los 22 años con una chica del barrio. Cómo nacieron los niños. Cómo soñaba con abrir su propio taller. Pero no había dinero suficiente. Así que trabajaba para el dueño. Se quejaba de los salarios, de los precios, de cómo la vida se había encarecido, pero sus ingresos seguían siendo los mismos. Pero no parecía infeliz, más bien resignado. ¿Y usted cómo está?, preguntó. He oído que te fuiste a la gran ciudad, que te hiciste profesor. ¿Casado? Sí, casado, 12 años. ¿Tienes hijos? No.
Celedonio asintió, no preguntó por qué. Era una de esas preguntas incómodas que la gente evitaba. ¿Qué tal en la gran ciudad? ¿Mejor que aquí? Isidora se lo pensó un momento. No sé. Antes pensaba que sí. Hay más oportunidades, más de todo. Pero, no sé. A veces pienso que aquí era más fácil. Más tranquilo. La hierba siempre es más verde al otro lado de la valla. Sonrió Celedonio. Sueño con irme de aquí. Y tú sueñas con volver. Es curioso. Estuvieron sentados un rato más. Luego Celedonio llamó a los niños y se marcharon. Isidora se quedó en el banco. Por alguna razón la conversación con él le había dejado un pozo. Pensó en cómo su vida en la gran ciudad, con su marido, su trabajo, su casa, parecía exitosa desde fuera. Pero, ¿era feliz? ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido verdaderamente feliz? Unos días más tarde volvió a encontrarse con Bernardita, esta vez a la salida del mercado. Bernardita estaba con sus dos hijos menores, una niña de unos 8 años y un niño de unos 10. En total tenía 5, como le dijo con orgullo. «¿5?», exclamó Isidora. «¿Cómo te las arreglas?» «De alguna manera me las arreglo», rió Bernardita. «Mi marido me ayuda. Los mayores cuidan de los pequeños. Por supuesto, siempre nos falta dinero, pero aguantamos. Lo principal es que todos estén sanos». Entraron en una pequeña cafetería y pidieron limonada. Los niños se fueron a jugar fuera y las mujeres se quedaron solas. «¿Recuerdas que tú y yo nos sentábamos en el mismo pupitre en la escuela?», preguntó Bernardita. «En quinto curso». «Claro que me acuerdo. Me copiabas en los exámenes de matemáticas». «Y tú me copiabas en literatura», replicó Bernardita. «Éramos un buen equipo, y luego te fuiste. Pensé que te olvidarías de nosotras, de la pequeña ciudad y de todos los de aquí». «No lo he hecho», dijo Isidora en voz baja. «Es solo que la vida me llevó por otros derroteros. Pero me acuerdo de todo». Bernardita la miró atentamente. «¿Estás bien, Isidora? Pareces cansada o triste. No sé». Isidora quiso responder que estaba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tal vez porque estaba cansada de fingir que no había ningún problema. «Tengo problemas con mi marido», admitió. «Estamos distanciados. No sé qué va a pasar ahora». Bernardita asintió comprensiva. «El matrimonio no es fácil. Mi marido y yo también tenemos nuestros problemas. A veces quieres rendirte y salir corriendo, pero luego miras a los niños y te das cuenta de que tienes que aguantar». «Yo no tengo hijos», le recuerda Isidora. «¿Entonces no hay nada a lo que agarrarse?». La pregunta flotaba en el aire. Isidora no sabía qué decir. Osvaldo no volvió a llamar. Isidora lo llamó 3 veces más a lo largo de las semanas. Cada vez la conversación fue corta, seca, llena de pausas y reticencias. Le dijo que estaba ocupado en el trabajo, que sus clientes necesitaban su atención, que no tenía tiempo para nada. Cuando le preguntó cuándo volvería, respondió con indiferencia: «Cuando tú decidas». Ni una sola vez dijo que la echaba de menos. Ni una sola vez le preguntó cómo le iba por aquí. Patricia escribía todos los días, le daba ánimos, le preguntaba por su madre, le contaba noticias de la ciudad. Pero un día escribió: «Isidora, no quería contarte, pero ayer vi a Osvaldo en el café de la plaza. Estaba con una mujer, joven de unos 25 años. Estaban riendo, cogidos de la mano. No sé si significa algo, pero deberías saberlo». Isidora leyó el mensaje y sintió un escalofrío en su interior. Sabía que esto iba a ocurrir. Patricia se lo había advertido. Ella misma lo había sentido. Pero una cosa era sospecharlo y otra muy distinta recibir la confirmación. No contestó a Patricia de inmediato. Colgó el teléfono y salió a la terraza. Mamá dormía en su habitación. La casa estaba en silencio. Isidora se sentó en el banco y contempló el cielo oscuro durante largo rato. Las estrellas centelleaban. El viento agitaba las hojas de las acacias. En algún lugar lejano ladró un perro. 12 años. 12 años había vivido con aquel hombre. Construido una vida con él, compartido un hogar, soñado con el futuro. Y él la traicionó. Sin más. Encontró a alguien más joven, más interesante, y le dio la espalda. Isidora no lloró. Se le habían acabado las lágrimas hacía una semana, cuando se dio cuenta de que su matrimonio se desmoronaba. Ahora solo le quedaba la fría aceptación. Al día siguiente le escribió a Patricia:
Gracias por avisarme. Volveré dentro de una semana. Mamá ya está casi bien. Tendremos que hablar. Al final de la tercera semana, Amapola se sentía mucho mejor. Ya podía hacer comidas ligeras sola, andar por la casa sin ayuda, salir a la terraza y regar las flores. El médico acudió a otra revisión y dijo que la recuperación iba bien, pero que aún no podía realizar actividades físicas. ¿Necesita mamá que alguien la cuide?, preguntó Isidora. Preferiblemente, pero no necesariamente. Si tiene cuidado y no se esfuerza demasiado, estará bien sola. Isidora habló con Bernardita. Le prometió que vendría todos los días a verla, a ayudarla con las compras y a cocinar si lo necesitaba. No te preocupes, le dijo Bernardita. Amapola está en buenas manos. Vete a casa. Ocúpate de tus asuntos. Por la tarde, Isidora se sentó con su madre en la terraza. Bebieron té de hierbas y contemplaron la puesta de sol. Tengo que irme, mamá, dijo Isidora en voz baja. Lo sé. Amapola miró a su hija con atención. ¿Tienes problemas con Osvaldo? Isidora levantó la vista sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Soy tu madre, me doy cuenta. Lo llamas y él no te llama. Estás triste, pensativa. Algo va mal. Isidora guardó silencio un momento, luego asintió. Sí, algo va mal. No sé qué va a pasar ahora. Amapola le cogió la mano. Escúchame bien, hija mía. Si este hombre no te aprecia, no te respeta, no te merece, eres una mujer fuerte, inteligente y buena. No dejes que nadie te maltrate, ni siquiera tu marido, especialmente tu marido. Pero hemos estado juntos tantos años. ¿Y qué? Los años no son excusa para la traición. Si traicionó tu confianza, tu amor, ha perdido su derecho a estar contigo. Recuérdalo. Isidora abrazó a su madre y enterró la cara en su hombro. Amapola le acarició el pelo, como hacía cuando Isidora llegaba a casa con las rodillas rotas o malas notas. Todo va a salir bien, susurró su madre. Te pondrás bien. Siempre lo hacías. A la mañana siguiente, Isidora recogió sus cosas, se despidió de su madre y salió de casa. Bernardita la acompañó a la estación de autobuses. «Vuelve otra vez», se despidió. «No vuelvas a desaparecer en años». «Te lo prometo», respondió Isidora. El autobús salió a las 10 de la mañana. Isidora se sentó junto a la ventanilla y vio cómo San Miguel de Allende quedaba atrás. El pequeño pueblo donde había transcurrido su infancia, donde todo era simple y sencillo. Y por delante quedaba otra ciudad, un hogar, un marido y lo desconocido. En 3 horas estaría en casa. Y entonces todo estaría claro. El autobús llegó a la ciudad hacia las 2 de la tarde. Isidora bajó en la estación, cogió su bolsa de viaje y se dirigió a la parada de taxis. El sol brillaba con fuerza. Las calles eran ruidosas y polvorientas. Un día normal de trabajo en una ciudad normal. Subió al coche. Dio la dirección y se recostó en el asiento. El conductor encendió la radio, donde sonaba alguna canción alegre, pero Isidora no la escuchaba. Miraba por la ventanilla y pensaba en lo que diría Osvaldo cuando la viera. ¿Se sorprendería? ¿Se alegraría? ¿O volvería a ignorarla, alegando cansancio? El viaje duró unos 25 minutos. El taxi dobló en la calle Loma Bonita, donde estaba su casa. Una casita de un piso, paredes blancas, techo de tejas rojas y un pequeño jardín al frente. A Isidora le encantaba aquella casa. La habían comprado hacía 8 años. Habían puesto todo su corazón en renovarla, en plantar flores en el jardín, en elegir los muebles. Era su hogar juntos. El taxi se detuvo en la puerta. Isidora pagó, bajó y se quedó helada. En el porche, su porche, estaba sentada una mujer desconocida. Joven, de unos 28 años, vestía vaqueros y una camiseta clara, y llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta. Junto a ella un niño de unos 4 años jugaba en los escalones, conduciendo un coche de juguete. La mujer le decía algo sonriendo. Isidora se acercó lentamente a la verja y la empujó. Se abrió con un chirrido. La mujer levantó la cabeza y miró a Isidora con expresión desconcertada. «Buenas tardes», dijo Isidora, intentando hablar con calma, aunque el pánico empezaba a apoderarse de ella. «¿Quién es usted?». La mujer se levantó y cogió a la niña de la mano. «Perdone, ¿quién es usted?», respondió ella a una pregunta con otra pregunta. «Soy Isidora Valverde. Esta es mi casa. Yo vivo aquí». La cara de la mujer cambió, frunció el ceño,
dio un paso atrás. ¿Su casa? Lo siento, pero esta es nuestra casa. La compramos hace 15 días. Tenemos las escrituras. Isidora sintió que el suelo se le iba bajo los pies. No podía sacarse las palabras de la cabeza. La compramos. Hace 15 días. Los papeles. Debe de haber algún error, susurró. Estuve fuera 3 semanas. Mi marido vive aquí. Osvaldo Valverde. ¿Lo conoce? La mujer negó con la cabeza. No conozco a ningún Osvaldo. Compramos la casa a un hombre que dijo ser el propietario. Todo estaba limpio, el notario comprobó los papeles. Pagamos el dinero y nos dieron las llaves. Es nuestra casa. No. La voz de Isidora se hizo más fuerte. No. Esta es mi casa. Hace 12 años que vivo aquí. El niño se asustó y lloró. La mujer lo cogió en brazos y lo estrechó contra sí. Mira, no sé qué pasa aquí, pero no quiero problemas. Si tiene alguna queja, vaya a la policía o a un notario. Compramos esta casa legalmente. Váyase, por favor. Se dio la vuelta y entró rápidamente en la casa, cerrando la puerta. Isidora se quedó en la puerta. Le temblaban las manos y su mente era un caos. Sacó el teléfono y marcó el número de Osvaldo. Sonó. 1, 2, 3. Luego el contestador. La persona que llama no está disponible. Por favor, llame más tarde. Isidora volvió a llamar. Otra vez el contestador. Y otra vez. Y otra vez. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. El pánico llegó en oleadas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Osvaldo? ¿Por qué vivían extraños en su casa? ¿Cómo pudieron comprar la casa sin que ella lo supiera? Ella era copropietaria. Su firma era necesaria para la venta. También. Es imposible. Esto es una pesadilla. Isidora se dio la vuelta y se alejó rápidamente de la casa. Sus pies la llevaban automáticamente, sus pensamientos confusos. Tenía que pensar qué hacer. Tenía que encontrar a Osvaldo, o al menos averiguar qué había pasado. Recordó a su suegra. Erlinda Valverde vivía a 2 cuadras, en una vieja casa de la calle Primavera. Si alguien sabía dónde estaba Osvaldo, era ella. Isidora tomó el teléfono y llamó un taxi. 10 minutos después, el coche se detuvo y ella dio la nueva dirección. La casa de Erlinda era una estructura lúgubre, con paredes gris oscuro y pesadas rejas de hierro en las ventanas. Isidora siempre había odiado aquel lugar. Su suegra también lo odiaba, y no lo había ocultado desde el primer día que se conocieron. Erlinda pensaba que su precioso hijo merecía una esposa mejor, más sumisa, más doméstica, más servicial. Isidora, en cambio, era demasiado independiente, demasiado educada, demasiado testaruda. Se dirigió a la puerta y llamó al timbre. Se oyeron pasos en el interior, luego el chasquido de la cerradura. La puerta se abrió y Erlinda apareció en el umbral. Era una mujer de unos 62 años, rellenita, con el pelo gris recogido en un nudo apretado, los ojos pequeños y los labios finos siempre apretados en una línea de disgusto. Cuando vio a Isidora, ni siquiera se sorprendió. Al contrario, una leve sonrisa apareció en su rostro. Isidora, dijo lentamente. Atrás entonces. Erlinda, ¿dónde está Osvaldo? Isidora intentó controlarse, pero la voz le temblaba. Hay extraños en nuestra casa. ¿Qué está pasando? Su suegra cruzó los brazos sobre el pecho, se apoyó en el marco de la puerta. En la cara jugaba un regodeo mal disimulado. Ah, ¿así que aún no lo sabes? Interesante. Que no sé qué, Erlinda, habla. Osvaldo vendió la casa. Hace 15 días. Hizo buen dinero, por cierto. Y se ha ido. Isidora se quedó helada. Las palabras le salieron como algodón. ¿Se ha ido? ¿A dónde? A Cancún, creo. Con Janira, su nueva mujer. Han estado allí una semana, tomando sol, nadando, disfrutando de la vida. El corazón de Isidora latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Es imposible. No podía vender la casa sin mi consentimiento. Soy copropietaria. Erlinda se encogió de hombros. Supongo que podría. No sé cómo lo hizo, pero la casa está vendida. Tiene el dinero, y tú te has quedado sin nada. ¿Dónde está? No contesta al teléfono. Dame su nuevo número. ¿Para qué? ¿Para que puedas arruinar sus vacaciones? Por fin es feliz, Isidora. Por primera vez en años. Yanira es una buena chica. Joven, hermosa, alegre. Ella sabe cómo cuidar a un hombre. No como tú. Isidora sintió que la rabia hervía en su interior.
¿Qué has dicho? La verdad, has sido una mala esposa. Siempre en el trabajo, siempre ocupada con tus alumnos, tus cuadernos, fría en casa, aburrida. Mi hijo merecía algo mejor y lo encontró. Así que no lo culpes a él. Cúlpate a ti misma. Algo en el interior de Isidora estalló. Toda la tensión, todo el resentimiento, todo el miedo y el dolor de las últimas semanas salieron disparados. «¡Cállate!», gritó. «¡Cállate, vieja bruja! Siempre me has odiado. Siempre me has considerado indigna de tu precioso hijo. ¿Y qué es él? Un traidor y un tramposo. Vendió nuestra casa, la casa que compramos con el dinero de mis padres. Me lo robó todo. Y tú le defiendes, zorra». Erlinda se puso pálida, se enderezó. «¿Cómo te atreves a hablarme así?» «Me atrevo, porque eres una mujer vil y malvada que nos ha envenenado la vida tanto a mí como a tu hijo. Lo criaste para que fuera un egoísta que solo piensa en sí mismo. Y ahora me ha abandonado como a una cosa sin valor. Espero que estés satisfecha». Isidora se volvió y se alejó dando un portazo que hizo temblar la puerta. Erlinda gritó detrás de ella, pero no se volvió. Sus pies la llevaron hacia adelante, sin importarle a dónde, lejos de aquella casa, lejos de aquella mujer, lejos de aquella pesadilla. Caminó 2 manzanas, se detuvo, se apoyó en la pared de un edificio y sacó el teléfono. Los dedos le temblaban tanto que apenas podía marcar el número de Patricia. Los pitidos. 1, 2. Luego una voz familiar. «¿Isidora? ¿Has vuelto?» «Patricia», la voz de Isidora se entrecortó. «Patricia, ayúdame, ayúdame, por favor. Patricia, ayúdame. ¿Dónde estás?» «Ya, no lo sé. En alguna calle». «Patricia, vendió la casa. Osvaldo vendió nuestra casa. Hay extraños viviendo allí. Se ha ido de vacaciones con su amante. Ya, no sé qué hacer». Una pausa. Luego la voz de Patricia, firme y decidida. «Dime dónde estás. Ahora mismo voy. No te muevas». Isidora miró a su alrededor. Vio el rótulo de la tienda. «Estoy en la farmacia de la calle Revolución, cerca del parque. Estaré allí en 10 minutos. Espérame». La conexión se cortó. Isidora se hundió en el banco más cercano. Los transeúntes pasaban sin prestarle atención. Los coches circulaban por la carretera. En algún lugar había niños jugando. La vida seguía como si nada. Pero para Isidora todo se desmoronaba. Se quedó sentada mirando fijamente a un punto. Había un vacío en su cabeza. Demasiada información. Demasiado dolor. El cerebro se apagó, defendiéndose. 12 minutos después se detuvo un coche familiar. El viejo Honda azul de Patricia. Su amiga saltó de la cabina, corrió hacia Isidora y se sentó a su lado. Isidora la tomó de las manos. «Mírame». Isidora levantó la vista. Patricia tenía el rostro preocupado, pero había determinación en sus ojos. «Te voy a acoger. Te vas a quedar conmigo hasta que arreglemos las cosas. ¿Vale?» Isidora asintió. No hubo palabras. Patricia la ayudó a levantarse. La acompañó hasta el coche y la sentó en el asiento del copiloto. Arrancó el motor y se marchó. Isidora miró por la ventanilla y no vio nada. El piso de Patricia estaba en un pequeño complejo de apartamentos a las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, cocina pequeña, baño diminuto, pero limpio, acogedor, con olor a café y flores. Patricia condujo a su amiga al salón y la sentó en el sofá. «Siéntate, voy a preparar té». Entró en la cocina. Isidora estaba sentada, inmóvil, con las manos apoyadas en el regazo. Sentía un extraño entumecimiento en su interior. Sabía que debía sentir algo. Rabia, dolor, desesperación, pero todas las emociones estaban en algún lugar lejano, detrás de un grueso muro. Patricia volvió con 2 tazas de té caliente y se sentó a su lado. «Bebe, y cuéntamelo todo desde el principio». Isidora cogió la taza y bebió un sorbo. El té le quemaba la lengua, pero era casi agradable, al menos le sentaba bien. Empezó a contar la historia. Despacio, con pausas, sobre volver a casa y ver extraños. Cómo había telefoneado a Osvaldo, pero no estaba disponible. Cómo había ido a ver a su suegra y se había enterado de que su marido había vendido la casa y se había ido de vacaciones con su amante. Cómo Erlinda dijo que era culpa de Isidora por ser una mala esposa. Cómo Isidora no pudo contenerse y le dijo cosas desagradables a su suegra.
Patricia escuchaba en silencio, pero su rostro lo decía todo. Rabia, simpatía, determinación. «Bastardo», exhaló cuando Isidora hubo terminado. «Es un completo cabrón, vendiendo la casa mientras cuidas de tu madre enferma, dejándote sin nada. Es despreciable. ¿Cómo ha podido vender la casa sin mi consentimiento?», susurró Isidora. «Soy copropietaria. Mis padres me dieron el dinero para comprarla». «No lo sé, pero es ilegal. Definitivamente es ilegal. O falsificó tu firma o de alguna manera engañó al notario. Isidora, tienes que ir a la policía. Es un fraude». «No sé qué hacer», le temblaba la voz a Isidora. «No lo sé». «Entonces sí lo sé. Mañana vamos a ver a un abogado. Un buen abogado que entienda este caso. No te quedarás sin defensa. ¿Me oyes? Osvaldo no se saldrá con la suya. No se lo permitiré». Isidora miró a su amiga. Había fuego en los ojos de Patricia, el mismo fuego que la hacía tan fuerte, tan confiable. Isidora sintió que si no fuera por Patricia, se derrumbaría aquí y ahora. «Gracias», susurró. «De nada. Para eso están las amigas». Por la noche, Patricia preparó la cena. Un plato sencillo pero abundante de pasta con salsa de tomate y ensalada. Isidora comió sin apetito, pero se obligó a tragar. Patricia habló del trabajo, de sus compañeros, tratando de distraerla. Isidora escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados. Por la noche, Patricia le hizo una cama en el sofá. Le trajo una almohada y una manta. «Duerme. Mañana será un día duro, necesitas fuerzas». Isidora se tumbó, se tapó con la manta. Patricia apagó la luz y se fue a su habitación. La habitación quedó a oscuras y en silencio. Isidora se quedó con los ojos abiertos mirando el techo. Pensó en Osvaldo, en cómo se habían conocido, cómo le había sonreído, cómo la había felicitado, cómo le había prometido amarla siempre, cómo habían firmado en la pequeña iglesia, cómo su madre había llorado de felicidad, cómo se mudaron a su casa y soñaron con el futuro. Y ahora esa casa ha desaparecido. Sin marido, sin futuro. Solo quedaba ella, sola, en el sofá de otro, en el piso de otro. Isidora cerró los ojos y se dejó llorar. En silencio, casi en silencio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mojando la almohada. No lloraba por autocompasión. Lloraba porque 12 años de su vida habían resultado ser una mentira. Que el hombre en quien había confiado la había traicionado tan cruelmente. Que se había quedado sin nada. Pero en algún lugar profundo, bajo el dolor y la desesperación, algo más empezaba a despertar. La ira, ira fría y dura. Osvaldo creía que podía marcharse, llevárselo todo y dejarla como una tonta. Se equivocaba. Isidora no iba a rendirse. Mañana iría a un abogado. Mañana lucharía. Y Osvaldo se arrepentiría de lo que había hecho. Isidora se despertó temprano, aunque durmió mal. Su sueño era superficial, intermitente, lleno de sueños perturbadores. Se tumbó en el sofá del piso de Patricia, mirando al techo e intentando ordenar sus pensamientos. Al otro lado de la ventana ya había amanecido. A lo lejos se oía el ruido de los coches que pasaban. La ciudad se estaba despertando y comenzaba su día habitual. Pero para Isidora ya nada era ordinario. Patricia salió de su habitación hacia las 7 de la mañana, ya vestida con su uniforme médico, el pelo recogido en una coleta. «¿Estabas despierta?», preguntó al ver a Isidora sentada en el sofá con una taza de té frío. «Dormí un poco. No muy bien». «Es comprensible. Mira, tengo que ir a trabajar. Mi turno empieza a las 8. Pero no te quedes ahí sentada. Llama a tu madre, cuéntale lo que pasó. Tiene que saberlo. Y pregúntale si conoce a un buen abogado. Necesitamos a alguien que sepa de fraudes y casos de propiedad». Isidora asintió. La idea de tener que contarle a su madre toda aquella pesadilla le resultaba desagradable. Pero Patricia tenía razón. Amapola debía saberlo. Además, ella podría ayudarla. Patricia se fue a trabajar e Isidora se quedó sola en el piso. Terminó el té frío, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, intentando recobrar el conocimiento. Su reflejo en el espejo era triste. Cara pálida, ojeras, pelo revuelto. Tenía el mismo aspecto que se sentía, rota y perdida. Hacia las 9 de la mañana, Isidora marcó el número de su madre. Los pitidos. 2, 3, 4. Por fin contestó Amapola con voz soñolienta. «¿Hola?
Mamá, soy yo. ¿Isidora? Hija, ¿ya estás en casa? ¿Qué tal el viaje? Isidora aferró el teléfono. ¿Cómo decirlo? ¿Por dónde empezar? Mamá, hay algo que tengo que decirte. Son malas noticias. La voz de Amapola se tornó inmediatamente ansiosa. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, pero Osvaldo vendió nuestra casa. Mientras estaba contigo, vendió la casa y se fue de vacaciones con su amante. Volví y había extraños viviendo allí. Mamá, me quedé sin casa, sin marido, sin nada. Una pausa. Una pausa larga y pesada. Entonces habló Amapola, y su voz era firme a pesar de su reciente enfermedad. ¿Ha vendido la casa? ¿La casa que tu padre y yo compramos con nuestros ahorros? Sí. ¿Sin tu consentimiento? Sí. Ni siquiera lo sabía. Lo llamé, dijo que estaba ocupado y eso fue todo. Resulta que estaba en medio de una transacción. Es un crimen, Isidora. No tenía derecho. La casa estaba a nombre de ambos. Su firma es necesaria para la venta. Si vendió la casa sin tu conocimiento, debe haber falsificado los documentos. Eso es fraude. Ya lo sé, pero no sé qué hacer. Necesitas un abogado. Un buen abogado que pueda investigar este caso y ayudarte a conseguir justicia. ¿Conoces a alguien? Amapola guardó silencio un momento y luego dijo, sí, Lisandro Monteagudo. Nos conocemos desde hace muchos años. Me ayudó cuando tuve que ocuparme de herencias y documentos tras la muerte de tu padre. Es muy inteligente, muy honesto. Trabaja en la ciudad, en el centro. Conseguiré su número y te lo enviaré por mensaje de texto. Llámalo. Dile que te envío yo. Él te ayudará. Gracias, mamá. No me des las gracias. Debería agradecerte por cuidarme durante 3 semanas y volver a semejante pesadilla. Aguanta, cariño. Lo superaremos. Osvaldo no se saldrá con la suya. Se despidieron y unos minutos después Isidora recibió un mensaje con un número de teléfono y una dirección. Lisandro Monteagudo, abogado, despacho en la calle Juárez, casa 12, oficina 305. Isidora miró su reloj. Eran las 10 menos 10. Estaba bien hacer una llamada. Marcó el número. Después de 3 timbres, contestó una voz de hombre, tranquila y profesional. Bufete Monteagudo, al habla. Hola, me llamo Isidora Valverde. Mi madre, Amapola Crespo, me dio su número. Me dijo que usted podría ayudarme. Amapola, claro que la recuerdo. ¿Cómo se encuentra? Ha estado enferma últimamente, pero se está recuperando. Señor Monteagudo, tengo un problema serio. Mi marido vendió nuestra casa sin mi consentimiento y huyó. No tengo casa. Necesito ayuda legal. La voz al otro lado de la línea se hizo más atenta. Comprendo. Esto es muy serio. Reunámonos y discutamos los detalles. ¿Cuándo te viene bien? Esta noche. Lo antes posible. Me parece bien. ¿Puedes estar allí a las 11? Sí, allí estaré. Estupendo. Te estaré esperando. Calle Juárez 12, tercer piso, oficina 305. Gracias. Isidora colgó el teléfono y sintió una pequeña chispa de esperanza en su interior. Un abogado, un profesional que conocía la ley, que podía ayudar. Quizá no todo estaba perdido. Se vistió rápidamente con la única ropa limpia que llevaba consigo, unos vaqueros y una blusa sencilla. Se cepilló el pelo y se maquilló un poco. Tenía que parecer arreglada, aunque por dentro todo estuviera hecho pedazos. El despacho de Lisandro Monteagudo estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con el revoque desconchado, pero la entrada bien cuidada. Isidora subió al tercer piso, encontró una puerta con un cartel que decía Abogado Monteagudo L.R. y llamó. Pase, se oyó detrás de la puerta. Entró. El despacho era pequeño pero acogedor. Un escritorio de madera, estanterías con literatura jurídica, 2 sillones para las visitas, una ventana que daba a la calle. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 48 años, bajo, fornido, con bigotes grises y atentos ojos marrones. Vestía un estricto traje oscuro, con la corbata bien anudada. Se levantó al entrar Isidora y le tendió la mano. ¿Isidora Valverde? Sí, Lisandro Monteagudo. Siéntese, por favor. Ella se sentó en la silla frente a él. Lisandro volvió a su escritorio. Sacó un cuaderno y un bolígrafo. Cuéntamelo todo desde el principio.
No omitas detalles, aunque parezcan insignificantes. Es importante que lo entienda todo. Isidora respiró hondo y empezó a contar. Sobre ir a casa de su madre enferma durante 3 semanas. De cómo Osvaldo se había vuelto frío y distante, incluso antes de que ella se fuera. De cómo había regresado y encontrado extraños en su casa. De la visita a su suegra y de lo que se había enterado. Su marido había vendido la casa y se había ido a un balneario con su amante. Lisandro escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, se recostó en la silla y guardó silencio unos segundos, reflexionando sobre lo que había oído. Muy bien. Algunas preguntas importantes. ¿La casa estaba a nombre de los dos cónyuges? Sí. La compramos hace 8 años con el dinero de mis padres, pero la pusieron a nombre de los dos. ¿Tienes las escrituras de tu parte de la propiedad? Sí, debería. Le dejé copias a mi madre por si pasaba algo. Puedo pedirle que me las envíe. Oh, eso es genial. Eso es importante. Ahora la siguiente pregunta es, ¿le dio a su marido un poder notarial para vender la casa? No, nunca. ¿Ha firmado algún documento últimamente? Tal vez le pidió que firmara algo, diciendo que era para el trabajo u otra cosa. Isidora pensó un momento, tratando de recordar. No, no he firmado nada en los últimos meses. Osvaldo nunca me pidió nada. Así que la firma es falsa. Eso es fraude y falsificación, delitos graves del Código Penal. Lisandro volvió a inclinarse hacia su cuaderno y anotó algo rápidamente. Necesito una copia del contrato de compraventa. La pediré en el registro civil. También necesitaré que examinen la firma para demostrar que es falsa. Llevará algún tiempo, pero es necesario. ¿Cuánto tiempo? Unos días, tal vez una semana. Depende de la carga de trabajo del equipo forense. Pero intentaré acelerar el proceso. Isidora asintió. Una semana parecía una eternidad, pero no había elección. ¿Y la casa? La compraron otras personas, ¿no? ¿Son ahora los legítimos propietarios? Técnicamente sí, si compraron la casa de buena fe, sin saber del fraude. Pero si se demuestra que la transacción se hizo infringiendo la ley, puede reconocerse como nula. En este caso, la casa volverá a sus manos, y los compradores recuperarán su dinero. Pero no lo recibirán de ti, sino de Osvaldo. Esa es su responsabilidad. Y si no tiene el dinero, entonces su propiedad será confiscada y vendida para recuperar el dinero. Si eso no es suficiente, será penalmente responsable. Las penas de prisión por fraude a gran escala pueden ser de hasta 10 años. Isidora sintió que algo en su interior se apretaba. 10 años. Osvaldo en prisión. Parecía irreal, pero él mismo había elegido ese camino. La había traicionado, le había robado su casa, la había dejado sin nada. Tenía que responder. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó ella. Voy a hacer una declaración a la policía por el delito de estafa y falsificación. La firmarás y yo la llevaré personalmente a comisaría. También pediré los documentos de la transacción y organizaré un examen pericial de la firma. Pediré a tu madre que envíe copias de la escritura de la casa para verificar tu parte de propiedad. Y también necesitaré tu pasaporte para un poder notarial que represente tus intereses en todas las instancias. Así lo haré. Lisandro abrió un cajón del escritorio, sacó unos formularios en blanco y empezó a rellenarlos. Escribía deprisa, con letra clara, revisando de vez en cuando sus notas en el cuaderno. Isidora guardó silencio y observó cómo las palabras se convertían en un documento oficial, una acusación, el comienzo de una lucha. Media hora más tarde, la declaración estaba lista. Lisandro se la atendió a Isidora. Léela con atención. Si es correcta, firma aquí abajo. Ella tomó el papel y comenzó a leer. El texto era seco, legal, pero el significado era claro. Yo, Isidora Valverde, declaro el delito de estafa mayor y falsificación cometido en mi contra. Mi marido, Osvaldo Valverde, vendió la casa de la que ambos somos propietarios sin mi conocimiento ni consentimiento, falsificando mi firma en los documentos. Leyó hasta el final, cogió un bolígrafo y firmó. No le tembló la mano. Había una extraña calma en su interior. Estaba haciendo lo que había que hacer. Estaba luchando. Lisandro cogió la solicitud y la dobló cuidadosamente en una carpeta. Estupendo. Ahora hablemos del pago por mis servicios.
Normalmente cobro un anticipo, pero dada tu situación y el hecho de que eres la hija de Amapola, estoy dispuesto a trabajar con honorarios de éxito. Es decir, me pagarás cuando se gane el caso y seas indemnizada. Isidora se sintió aliviada. Tenía muy poco dinero, solo lo que se había llevado de viaje a casa de su madre. Muchas gracias. Es muy importante para mí. No hay de qué. No me gusta que la gente me engañe y me traicione. Tu marido ha hecho mal y debe responder por ello. Haré todo lo posible para que se haga justicia. Intercambiaron números de teléfono y Lisandro prometió llamar en cuanto hubiera noticias. Isidora salió de la oficina y bajó a la calle. El sol brillaba con fuerza. Hacía calor y la gente se apresuraba en sus quehaceres. Se detuvo en la acera y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba indefensa, que tenía un plan, que tenía ayuda, que tenía una oportunidad. ¿Acaso Osvaldo creía que podía desaparecer con el dinero y empezar una nueva vida, dejándola a ella como una tonta? Se había equivocado cruelmente. La ley estaba de su lado, y ella no estaba dispuesta a rendirse. Isidora sacó su teléfono y envió un mensaje a Patricia. He quedado con el abogado. Va a llevar el caso. Presentó un informe policial. Vamos a empezar a pelear. Casi de inmediato recibió una respuesta. Bien hecho. Sabía que podías hacerlo. Hablaremos esta noche. Aguanta. Isidora colgó el teléfono y caminó calle abajo. Aún no sabía cómo acabaría todo, pero ahora tenía un arma. No miedo, no impotencia, sino fría y dura determinación. Osvaldo no tardaría en darse cuenta de que traicionarla había sido un grave error. Los días siguientes transcurrieron en suspense. Lisandro llamaba todos los días para informar de los progresos. Recibió una copia del contrato de compraventa del registro civil. Los documentos parecían impecables, pero la firma de Isidora era claramente distinta de la real. Organizó un examen pericial, enviando muestras de escritura a un laboratorio independiente. Al cuarto día llegó el resultado. El perito confirmó que la firma del contrato no pertenece a Isidora Valverde. Es una falsificación y bastante burda. Osvaldo ni siquiera se había molestado en contratar a un profesional. Simplemente había intentado copiar su firma él mismo o había encargado a otra persona que lo hiciera. Lisandro llevó inmediatamente el informe del perito a la policía, junto con una declaración. Un día después, Isidora recibió una llamada de un investigador que se presentó como el comandante Torres y le pidió que fuera a la comisaría a declarar. Isidora llegó con Patricia. La comisaría era un edificio lúgubre, con las paredes desconchadas y olor a cloro. El mayor Torres era un hombre de unos 50 años, de rostro cansado y mirada atenta. Escuchó su historia, le hizo algunas preguntas aclaratorias y le pidió que firmara el informe. «Estamos buscando a su marido», dijo. «Si realmente está en el complejo, lo encontraremos. Estamos comprobando el control de pasaportes y los hoteles. También nos pondremos en contacto con los compradores de la casa. Averiguaremos cómo fue la transacción por su parte. Si son compradores de buena fe, están a salvo, pero tendrán que devolver la casa». «¿Y Osvaldo?», preguntó Isidora. «Si se demuestra la culpabilidad, y ya se ha demostrado por examen pericial, artículo 159 del Código Penal, estafa a gran escala, de 3 a 10 años de prisión, más el artículo 327, falsificación de documentos, 2 años más, podía ser una condena grave». Isidora asintió. En su interior no había alegría ni satisfacción, solo la fría constatación de que se estaba haciendo justicia. Por la noche se sentó en el piso de Patricia, tomando té y mirando por la ventana. Patricia estaba preparando la cena, tarareando algo para sí misma. «¿Sabes?», dijo Isidora en voz baja. «Pensé que me sentiría feliz cuando supiera que Osvaldo sería castigado. Pero no siento nada, solo vacío». Patricia se volvió, miró a su amiga. «No pasa nada. Has perdido algo en lo que creíste durante 12 años. Es como la muerte. Lleva tiempo superar el duelo». Tal vez Isidora dio un sorbo a su té. «Pero de una cosa estoy segura. Nunca dejaré que nadie vuelva a tratarme como él lo hizo. Nunca más». Patricia sonrió. «Ahora reconozco a mi amiga. La Isidora fuerte y testaruda, que no se rinde. Osvaldo se arrepentirá de haberse liado contigo». Isidora también sonrió. Por primera vez en muchos días. Pasó otra semana. Isidora se quedó con Patricia.
acostumbrándose a la nueva rutina, al extraño piso, al hecho de que su vida había cambiado irrevocablemente. Iba al colegio durante el día. El director le daba unos días libres, pero luego tenía que volver al trabajo. Los alumnos la miraban con curiosidad. Probablemente veían que algo iba mal, que su maestra se había vuelto silenciosa y pensativa. Pero Isidora intentó aguantar. Las clases, los cuadernos, la revisión de los deberes, todo eso la ayudaba a no pensar en el dolor. Por las tardes, llamaba a Lisandro. El abogado le informaba sobre la evolución del caso. La policía había localizado a Osvaldo. Estaba en Cancún, en un hotel caro frente al mar, con una mujer llamada Yanira Estrada, de 26 años, recepcionista de un hotel local. El investigador mayor Torres había enviado una solicitud a la fiscalía para abrir una causa penal. Los documentos estaban pendientes. Pronto le llamarán para interrogarle, dijo Lisandro por teléfono el miércoles por la noche. En cuanto se abra oficialmente el caso, la policía le llamará y le pedirá que se presente. Si no vuelve voluntariamente, se le incluirá en una lista de personas buscadas. ¿Y si huye?, preguntó Isidora. ¿A dónde huiría? Tiene pasaporte ordinario, no diplomático. Le detendrán en la frontera. Además, en cuanto se abra el caso, le embargarán las cuentas. No podrá gastar el dinero de la venta de la casa. De acuerdo, dijo Isidora en voz baja. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá. Patricia estaba preparando la cena en la cocina, de la que salía un olor a cebolla frita y especias. Isidora se quedó mirando la pantalla del teléfono y pensó, Osvaldo está en alguna parte, en un balneario, tomando el sol, bebiendo cócteles, riendo con su amante. Cree que lo tiene todo resuelto, que es libre, que ha empezado una nueva vida con el dinero de ella, con el dinero de sus padres. Pero las cosas están a punto de cambiar. El jueves por la mañana, Lisandro volvió a llamar. Isidora, se ha abierto el caso. Causa criminal número 4823, artículos 159 y 327. Osvaldo es oficialmente sospechoso. La policía lo llamará hoy para interrogarlo. Isidora sintió que algo en su interior se apretaba. Había comenzado la verdadera venganza. Gracias, Lisandro. No hay de qué. Aguanta. Todo terminará pronto. Colgó el teléfono y pensó. Osvaldo aún no lo sabe. Está por ahí, despreocupado, contento consigo mismo. Y ella está aquí, con la vida destrozada, pero con la verdad de su parte. Isidora cogió el teléfono y abrió el contacto de su marido. Su número seguía en la lista, con una foto tomada 3 años atrás en su aniversario. Estaban abrazados, sonriendo. Ahora aquella foto parecía una burla. Empezó a escribir el mensaje. Sus dedos se movían lenta y deliberadamente. Espere una llamada de la policía, estafador. Corto, claro, sin demasiada emoción. Pulsó enviar y dejó el teléfono sobre la mesa. Pasaron 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Entonces el teléfono vibró. Una llamada entrante. Osvaldo. Isidora cogió el teléfono, contestó, pero estaba en silencio. ¿Isidora? La voz de Osvaldo era irritada pero segura. ¿Qué tonterías estás escribiendo? Ninguna tontería, solo una advertencia. ¿Una advertencia? Sonrió. ¿Sobre qué? De que la policía te llamará pronto. Probablemente hoy mismo. Hizo una pausa. Luego se rió, pero la risa sonó falsa. ¿La policía? ¿De verdad? Intentas asustarme. Isidora, no seas ridícula. Yo no he roto nada. Vendiste nuestra casa sin mi consentimiento. Falsificaste mi firma en la escritura. Eso es fraude y falsificación. Delitos penales. Presenté una denuncia, hicieron una auditoría forense. Procesaron. Eres un criminal, Osvaldo. Su voz cambió. Se volvió más dura. Te estás tirando un farol. Compartíamos la casa, yo tenía derecho a venderla. No sin mi firma, y mi firma fue falsificada. Hay un informe pericial. Hay un informe policial. Hay una denuncia penal. Número 4823. Puede comprobarlo. Silencio. Un silencio largo y pesado. Entonces Osvaldo habló, y su voz ya no era tan segura. Tú no te atreverías. Me atreví. Me traicionaste, Osvaldo. Me abandonaste mientras cuidaba a mi madre enferma. Robaste mi casa. ¿Creíste que me lo tragaría?
No. Ahora tendrás que responder ante la ley. Mira, Isidora, espera. Su voz se volvió rápida, nerviosa. Podemos hablarlo. Recuperaré el dinero, lo repartiremos como es debido. No hace falta la policía, no hay negocio. Somos adultos, podemos negociar. ¿Quieres negociar ahora? ¿Después de esconderte durante 3 semanas? ¿Después de irte de vacaciones con tu amante con mi dinero? Es demasiado tarde, Osvaldo. Demasiado tarde. Isidora, no hagas ninguna estupidez. No te das cuenta en lo que te estás metiendo. Tribunales, abogados, años de litigios. Ya tengo un abogado, uno muy bueno, y el caso ya ha sido presentado. Así que espera la llamada. Y vuelve aquí antes de que pongan una orden de búsqueda sobre ti. Tú, empezó a decir algo, pero ella cortó la conexión. Isidora colgó el teléfono y respiró hondo. Le temblaban las manos y el corazón se le aceleraba, pero sentía una extraña calma en su interior. Lo había conseguido. Se lo había dicho todo a la cara. Ahora solo quedaba esperar. Patricia salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. ¿Era él? Sí. ¿Cómo ha ido? Le dije que era un caso. Al principio se rió, luego se puso nervioso. Intentó negociar, pero colgué. Patricia se acercó, puso su brazo alrededor de los hombros de su amiga. Me alegro por usted. Tendrá lo que se merece. Pasó una hora. Isidora estaba sentada en el sofá, intentando leer un libro, pero las palabras no se le quedaban en la cabeza. Sus pensamientos estaban lejos, con Osvaldo, en el balneario donde su vida despreocupada ahora se desmoronaba. Patricia estaba sentada a su lado, viendo alguna serie de televisión en su portátil, pero de vez en cuando lanzaba miradas preocupadas a su amiga. Y entonces volvió a sonar el teléfono de Isidora. El mismo contacto. Osvaldo. Miró la pantalla y luego a Patricia. Está llamando otra vez. Contesta, a ver qué dice ahora. Isidora descolgó el teléfono. ¿Sí? La voz de Osvaldo era completamente diferente. Temblorosa, asustada, casi desesperada. Isidora, me acaban de llamar de la policía. De algún departamento, el mayor Torres. Dijo que han hecho un caso criminal contra mí. Dijo que debía volver inmediatamente y ser interrogada. Que podría enfrentarme a la cárcel. Isidora, ¿es verdad? Es verdad. Dios mío. Carl Sherman exhaló, y había tanto miedo en esa exhalación que hasta Isidora sintió una punzada de lástima. Pero solo una punzada. Isidora, por favor, toma declaración. Te devolveré todo el dinero, hasta el último peso. Te devolveré la casa si la necesitas. Pero no lo hagas, no puedo ir a la cárcel, no sobreviviré. Deberías haberlo pensado antes de falsificar mi firma, antes de traicionarme. Soy un tonto, me doy cuenta. Cometí un error, un gran error, pero por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. Isidora, estuvimos casados 12 años. Eso significa algo. Así fue. El tiempo pasó. Lo destruiste todo, Osvaldo. Cuando decidiste robar mi casa y huir con mi amante. Ahora paga el precio. Isidora, no, espera. Su voz se hizo más fuerte, más histérica. Usted no entiende. El mayor dijo que me esperan hasta 10 años. 10 años, Isidora. No sobreviviré 10 años en prisión. Ese no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Soy tu marido. Ex esposo. Nos estamos divorciando. Ya presenté los papeles. Ella no había presentado aún, pero era solo cuestión de tiempo. Lisandro prometió ayudar con eso también. Isidora, por favor. Se le quebró la voz y ella lo oyó sollozar. Osvaldo estaba llorando. El hombre que siempre había sido tan frío, tan seguro de sí mismo, ahora lloraba en el auricular del teléfono. Haré lo que sea. Devolveré el dinero. Pagaré la indemnización. Saldré de tu vida para siempre. Pero toma la declaración. Por favor. Isidora guardó silencio. Escuchó sus sollozos y no sintió nada. El vacío. Este hombre había sido su marido. Le había amado, había confiado en él, había construido un futuro con él. Y él lo había arruinado todo. Y ahora lloraba porque temía las consecuencias. No porque se arrepintiera de haberla lastimado, sino porque temía por sí mismo. Osvaldo, dijo ella con calma, has tomado tu decisión. Ahora vive con ella. Te deseo buena suerte en la cárcel. Tal vez allí aprendas a respetar a los demás. Isidora, no, no, gritó en el auricular,
pero ella ya había pulsado el botón de desconexión. El teléfono volvió a vibrar, una llamada entrante. La rechazó, la rechazó, rechazada. Llamó 5 veces más, pero ella no contestó. Entonces empezaron a llegar los mensajes, uno tras otro, largos, histéricos, llenos de súplicas y promesas. Isidora no los leyó. Se limitó a bloquear el número. Patricia la miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú, de verdad no vas a recoger la solicitud? No, respondió Isidora con firmeza. Tiene que responder por lo que hizo. No solo me abandonó, me robó la casa que mis padres compraron con sus últimos ahorros. Cometió un delito y será castigado. Patricia asintió lentamente. Luego se levantó, se acercó a Isidora y la abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Eres más fuerte de lo que creía, más fuerte de lo que tú creías. Isidora apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y por primera vez en semanas se permitió relajarse. No llorar, no derrumbarse, simplemente relajarse. La batalla había terminado, había ganado, no como ella quería, ni recuperando a su marido, ni reconstruyendo su familia, pero había recuperado su dignidad. Demostró que no podía ser tirada como un pedazo de chatarra. ¿Y ahora qué?, preguntó Patricia apartándose. Ahora, pensó Isidora, ahora Osvaldo volverá porque no tiene más remedio. La policía lo citó para interrogarlo. Si no se presenta, pondrán una orden de búsqueda y captura. El dinero de la venta de la casa está embargado, no puede gastarlo. Habrá un juicio. Yo recupero la casa. Los compradores recuperan su dinero. Osvaldo cumplirá condena. Y yo voy a empezar una nueva vida. ¿Dónde vivirás hasta que todo esto se resuelva? En tu casa, si te parece bien. Pagaré el alquiler, ayudaré con los gastos. Conseguiré un trabajo a tiempo parcial si es necesario. Pero me las arreglaré. Siempre lo he hecho. Patricia sonrió. Por supuesto que no me importa. Quédate todo el tiempo que necesites. Incluso me alegro de que estés aquí. Era aburrido estar sola. Se sentaron en el sofá, tomando té, hablando de lo que pasaría después. Isidora hablaba de sus planes. Recuperar su casa, divorciarse, tal vez pedir una excedencia en los estudios e irse a casa de su madre un par de meses. Patricia escuchaba, asentía, ofrecía ideas. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. La ciudad había caído en el silencio nocturno. La música sonaba en algún lugar a lo lejos. Los coches pasaban. Isidora miró por la ventana y pensó en lo rápido que cambia la vida. Hace un mes tenía un hogar, un marido, estabilidad. Ahora no tenía nada de eso, pero había algo más. La libertad, la conciencia de su propio poder, el conocimiento de que podía atravesar el infierno y salir del otro lado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lisandro. Isidora, noticias. Osvaldo había vuelto a la ciudad. Compró un billete para el vuelo de mañana por la mañana. Aparecerá para ser interrogado pasado mañana. El mayor Torres lo confirmó. Bien, dijo Isidora. ¿Cómo te encuentras? Bien, estaré bien. Estoy segura de que lo estarás. Eres una mujer muy fuerte, Isidora. No cualquiera podría superar esto con tanta dignidad. Gracias, Lisandro. Estaré en contacto. Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Se despidieron. Isidora colgó el teléfono y miró a Patricia. Osvaldo va a volver. Mañana. ¿Tienes miedo de verlo? Isidora lo pensó. No, ya no tengo miedo. Ahora es un extraño para mí. Un extraño que una vez fue parte de mi vida. Pero ya no. Patricia levantó su taza de té. A una nueva vida. Isidora sonrió. La primera sonrisa de verdad en semanas. No por cortesía ni por el deseo de ocultar el dolor, sino de verdad. Por una nueva vida. Chocaron las tazas e Isidora bebió un sorbo. El té estaba caliente y dulce. Miró por la ventana la ciudad nocturna y pensó en los duros tiempos que se avecinaban. Habría tribunales, procedimientos, papeleo. Habría noches sin dormir y dudas, pero lo superaría. Porque es más fuerte de lo que pensaba. Porque tiene amigos, tiene a su madre, tiene un abogado que cree en la justicia, y está ella misma, una mujer que no se rindió cuando todo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Osvaldo tendrá lo que se merece, y ella recuperará su vida. Una vida diferente, no la que tenía antes, sino la suya propia, y eso era lo más importante.